Hola Aldo, mirá, esto fue una pura casualidad. Allá por el 2022, un conocido de Mercedes, Julio César Huerta, pianista, está por venir ahora creo que el 2 de mayo. Este, Él es un gran estudioso de la música uruguaya, musicólogo, y en esa oportunidad andaba detrás de una fotografía de Elizabeth Sander. Este, y a través de un conocido en común me pidió una mano, me pidieron una mano a ver si yo podía encontrar esa famosa fotografía. Bueno, encontré esa fotografía tan buscada, y además un buen número de registros interesantes. Me acuerdo que nos juntábamos ahí con Julio César, le pasé la fotografía porque no era para mí. Me dijo, has encontrado más que yo en pocas semanas, has encontrado más que yo en años. Me dice, ¿por qué no seguís investigándola? Y ahí me dio un poco la curiosidad y seguí en ese proceso de investigación, que tuvo un punto además de inflexión positiva, que en algún momento descubrí en el Museo Histórico Nacional partituras de ella que estaban en puño y letras dedicadas a mis bisabuelos, lo cual para mí fue un golpe emocional y dije, está, si ella que no tuvo hijos, digo, no, por lo menos mis bisabuelos le prestaron al bisnieto para que la investigara, la descubriera. Es una parte como emocional que se da en la historia. Históricamente el arte es muy machista y ha borrado a las mujeres, no solo en la música, sino en casi todas las Sí, disciplinas. ¿Qué particularidad tuvo la vida de Elisabetta? sí, eso es un gran hecho. En particular, si uno nota, ve registros del inicio del 1900, a las mujeres generalmente aparecían como un término que era como dilatantes o algo así, que eran Diletantes. diletantes, que era, claro, una aficionada a la música, pero digamos, habían exponentes como María Gali, que eran grandes compositoras, más Elizabeth la considera la mejor mujer compositora de la época. Eh, y obviamente fueron muy poquitas las que compositoras, hubieron anteriores en el siglo, digamos, XIX, pero siempre se las tenía en un segundo o tercer término. Ella supo romper esas barreras a través de diferentes formas. Una fue, digamos, las composiciones. Pude identificar 28, hay 13 que están editadas y publicadas, que también, o capaz alguna otra más, pero 13 las que he encontrado la partitura publicada, lo cual no es poco para la época. Creo que le ayudó su poder adquisitivo, era una mujer, digamos, y además su vínculo con el feminismo de la época, integra el Consejo Nacional de Mujeres, de alguna forma fue esas mujeres que rompieron esa barrera y fueron un poquito más adelante, al punto que ella es la primera en tomar la batuta y va a dirigir en la década del 10 una orquesta sinfónica en Uruguay, algo que repetirá en Brasil y después en Estados Unidos, digamos, cuando las mujeres no tenían de alguna, aparecían básicamente como eran, más, aparecen como maestros siempre, el término muy masculino, así que las Ujú. mujeres muy difícil la tenían. ¿Qué dirigió acá? Ella, ya la Orquesta Nacional, hay evidencia que haya estado dirigiendo como invitada de lo que fue la Orquesta Nacional de Luis Ambuchetti en el 14. No hay evidencia de primera fuente de la época. A veces pudo haber dirigido en una matiné, alguna obra propia, algo como invitada nomás. Sí va a dirigir más adelante, en el 18, en lo que fue el Teatro Urquiza, donde hoy es el Auditorio del Sodre, una, un par de obras que era la Orquesta Lírica del Uruguay, se llamaba en esa época, más o menos unos 60 miembros, con la curiosidad, que es algo que voy a compartir en la charla, fue omitida del programa musical, a ese nivel. Un poco va a la pregunta anterior. Ella dirige como invitada, no era el director principal, Pero pero no es reconocida. dirige, pero no aparece. Solo, que eran dos obras propias, solo aparece entre paréntesis la palabra Elisabetta, que era el seudónimo que se usaba. Y hasta mal escrito estaba. Elisabetta con TH, terminaba con THA. Ujú. Pero sí es una crónica de Paulina Luisi, gran amiga de ella, del Consejo Nacional de Mujeres, que hace una queja en Acción Femenina, un periódico, digamos, el boletín o revista de la época del feminismo, que hace una queja de ese evento, y ahí es lo que a mí me permite rescatar esa. Y después hay un diario del siglo desaparecido que funcionó hasta, creo que la década o el 24, pero el año 24, Un diario socialista. no desconocía ese dato, el siglo hace, digamos, una reivindicación de ese hecho y dice, hemos omitido no sé qué tal día, y hace una mención de qué obra fue las que dirige eso. Y casualmente una de las obras llamada Incógnita, parecía, parece un chiste, pero justo su obra que dirige, se llama Incógnita, es la que la deja en forma incógnita.
Compositivamente, ¿cómo la ubicarías? ¿Cómo se enmarca? Mira, yo no soy un gran experto en música, eso no, porque mi formación no viene de ahí. Principalmente sus obras, hay dos grandes grupos, hay música más bien de salón, vals, música de época. También en otro un estilo que se llama two step, que se ve que era una especie de baile. Pero sí hay un detalle particular que sí se resalta en ella, que hizo varias marchas militares. Y también música de lo que hoy llamamos nativista, tiene un pericón y gato, que se llama Mara. Así que bastante amplio. Pero sí hay un fuerte vínculo hacia las marchas militares, mucha con connotación política. Ella, a través de su segundo matrimonio, acá les cuento, tuvo 3 matrimonios, hasta en eso fue de vanguardia para la época, con divorcios en el medio y todo. Que ella estuvo muy vinculada al Partido Colorado, en especial a Valle Ordóñez, porque se casa con un hijo de Matilde Pacheco, del primer matrimonio de Matilde, un Mickelson. Y eso, en esa década del 10, obviamente, ese vínculo político también le permite a ella dar un paso más adelante, obras de ella que son ejecutadas por la Orquesta Nacional y en otros eventos. Eso también le da un pequeño salto para romper ese techo de cristal que hablábamos ahí. ¿Y ella ejecutaba algún instrumento? Sí, ella como pianista excelsa, todas las crónicas que tengo ahí como pianista son maravillosas, tanto en Uruguay como en Estados Unidos. Siempre era como la destacada en los conciertos o veladas musicales donde participaban varios músicos, pero también tengo registros que tocaba el banjo. este, este, Ella tiene un fuerte vínculo con Estados Unidos ya de su niñez. Su padrino, aunque nació en Gales, se había criado en Estados Unidos y la lleva a esa especie de vínculo con Estados Unidos, y ella ya desde joven tocaba música más bien de orquestas, no vamos a decir de jazz, pero como en esa música muy de la época. En el inicio De los inicios, porque estamos hablando de los... ¿En qué año nació y en qué año murió? Ella nace en 1876 y muere en 1951. Van a nacer en Uruguay, Montevideo, y muere en una pequeña localidad de Mississippi, se llama Bay St. Louis, en 1951. ¿Y por qué surge este libro, justamente? Un poco lo que hablábamos fue una investigación que nace de casualidad, porque el maestro Julio César Huertas, el gran estudioso de la música, fue el que andaba atrás de una fotografía de ella y yo lo ayudo en la búsqueda. Y Julio me dice, has encontrado más de lo que yo encontré en años, así que ¿por qué no sigues con la investigación? Y ahí me seguí para adelante y nace así, de una casualidad, como muchas cosas. Y como usted decía recién, fue una adelantada, y también fue una adelantada porque fue una defensora del voto femenino. Sí, en Uruguay ella va a integrar la primera comisión del sufragio femenino del Uruguay, que nace en 1917 en el contexto de la reforma constitucional, que en ese momento las mujeres logran de alguna forma que el voto se haga universal. Lo que pasa es que faltó la aprobación parlamentaria, la ley que permitiera que las mujeres votaran. Quedó relegado a una que recién va a aparecer en la década del 30 después de la dictadura de Terra. Ahora no se me fue el nombre del presidente en ese momento. Más allá de las presentaciones que ella hizo de sus obras, ¿algunos otros compositores o algunos otros directores incluyeron en el repertorio sus obras? ¿Se conoció la difusión de su obra? Sí, su obra principalmente, digamos, los registros que hay, no solo a través de ella, sino, digamos, a través de orquestas importantes que dirigieron su obra. En especial hay una en particular que se llama Gypsy, gitana, que está dedicada a Ana Amalia Valle Pacheco, la hija de Pepe y Matilde, que muere de tuberculosis, famosa. En vida se le dedica a esa obra, desde el 11. Esa obra fue instrumentada para orquesta, la va a hacer la Orquesta Nacional de Luisa Muchetti, en el año 12, si no me equivoco, sí. En el 13 también la orquesta va a dirigir una obra de ella que se llama Un Sueño, que es para orquesta de cuerdas más que... Y después hay una obra que ella le dedica a Carlos María Herrera, el pintor nacional que muere en ese 14, que se llama Pensiero, que también es instrumentada para orquesta y se hace en ese 14. Pero ya en el exterior, su obra, sé que es dirigida en Brasil, pero lo hace ella, pero en Estados Unidos la va a ejecutar o tocar
las bandas militares en lo que hoy es la OEA, que en aquellos momentos es la Unión Panamericana, se hacían varios conciertos al año y orquestas militares dirigen su obra. Al punto que esta obra Gypsy es la primera obra femenina que se ejecuta en los conciertos de la Unión Panamericana, que habían iniciado en 1924 y recién en el 32 una obra femenina compuesta por una mujer es ejecutada. Y es su obra, que fue muy destacado en los diarios de Washington de la época. Bueno, ella al año siguiente, en el 33, es invitada a dirigir esa orquesta. Piensen en esta mujer, en el año 33, dirigiendo 110 músicos, hombres, militares, con todo lo que conllevaba en un mundo, si hablemos de machismo, digo, con la fuerza que tiene el área castrense, lo militar, ella los dirige en ese año 33. En tu opinión, ¿ameritaría una reedición de su obra, de sus partituras, para ser difundida? Me encantaría. Yo las he hecho públicas, están subidas a la web gratuitamente. Pude rescatar 13. Fui invitado al final de este año pasado y al principio de pero ya están en el proyecto Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación, muchos han conocido. Hay un sector que se llama Biblioteca Uruguaya de Autores, no, Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, perdón. Hay un centenar de poetas, escritores, músicos y demás. Hoy hay un apartado sobre Elizabeth Sander y en el apartado musical hay documentación. Y entre ellos las 13 partituras que escaneamos para que sean tan a piano, pero sería fantástico quien las toque. Son libres porque por su antigüedad, mismo por los años que falleció ella, no pagan ni derecho. Son obras todas anteriores a 1920. 18 creo que es la última. Muchísimas gracias. No, por favor.